¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase que empezamos hoy con el Evangelio de Mateo. Espero que hayan leído en esta semana que tuvieron todo el libro de Mateo, que tiene 28 capítulos. Y bueno, el tema del libro se encuentra en Mateo 3, del versículo 2 al 1, y que dice así: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este evangelio fue escrito más o menos entre el 58 y el 60 después de Cristo. Eso ya lo estuvimos hablando la semana pasada, que dimos un pantallazo más o menos de cuando el evangelio había sido escrito. La tradición judía, porque hay una tradición, si ustedes leyeron el libro van a ver que Pablo Job dice al principio cuando habla del Evangelio de Mateo, que hay una tradición que cree que el libro no tiene autor, pero que está la tradición cristiana antigua, y esa es la que nosotros nos vamos a pegar, que dice que la escribió Leví, que es así como se llamaba en realidad Mateo, porque Dios, al igual que le cambió a Pedro el nombre, que de Simón le puso Pedro, a Mateo se lo cambió también. De Leví le puso Mateo. Y dice en el capítulo 9, versículo 9 del libro de Mateo, que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: seguidme. Y se levantó y le siguió, porque Mateo era un recaudador de impuestos en Capernaum, pero aparte también era un empleado de Roma. Por eso es que era un hombre que era odiado, repudiado, temido, y también era odiado porque para ellos, para los judíos, él se había vendido a los romanos para poder también así oprimir a sus conciudadanos. La palabra Mateo significa el regalo de Jehová, y en el griego Mateo significa Teodoro. Por eso en algunos pasajes, sobre todo en el libro de Hechos, donde hay un pasaje donde dice: y lo acompañaban Teodoro, y ahí hace una lista. Ese Teodoro es este Mateo. Hablaba dos idiomas, el griego y el arameo, era republicano, ya lo dijimos, era recaudador de impuestos en Capernaum. Leímos que cuando Jesús pasaba lo vio sentado en el banco de los tributos y le dijo: seguidme, y él se levantó y le siguió. Era, ya le dijimos, acusado porque no solamente por ser republicano, sino también por ser un empleado de Roma. Y después de haber sido transformado por Jesús, después de que se convirtió, inmediatamente Mateo renunció a su trabajo e hizo un gran banquete, que lo vas a encontrar en Mateo capítulo 9, versículo 10, dice: y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Después de que Mateo se convierte, después de que Mateo entrega su corazón a Dios, él inmediatamente lo primero que hace es un banquete que salía una fortuna, ¿no? Pero esa fue su manera de agasajar al Señor y agasajar a sus conciudadanos. Al ser publicano, le fue fácil hacer cuentas e informes, lo cual lo preparó para que después pudiera tomar apuntes y redactar el Evangelio y así escribirlo. El Evangelio de Mateo fue escrito directamente para los judíos convertidos, para los judíos cristianos. Mateo escribe a los judíos porque él lo que le quiere quedar bien claro, que quede bien asentado, que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era el Mesías que ellos esperaban, que ellos estaban anhelando. Ellos querían y pensaban y adoraban a un Mesías que iba a venir a rescatarlo de la opresión del enemigo, de la opresión de los romanos, de la opresión de los sirios. Y entonces Mateo, en su evangelio, él quiere demostrar que es Jesucristo el Mesías esperado. A través de los profetas,
a través de las escrituras, por eso usted va a encontrar en el libro de Mateo muchas alusiones al Antiguo Testamento, porque es así donde él le demuestra a los judíos que las profecías hechas por los profetas en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en la vida de Jesucristo. Por ello hay 16 frases que Mateo expresa en su libro que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, ¿no? Y luego pone el pasaje o el profeta a la que hace alusión. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, él quería que los judíos convertidos, los judíos cristianos, entendieran y supieran que este era el Mesías que el pueblo judío esperaba. Y los judíos tenían la esperanza de este Mesías, pero también ellos pretendían que el Mesías tuviera 3 virtudes, que fuera profeta, sacerdote y rey. Y entonces es ahí, en el escrito de Evangelio, donde él a través de sus profecías y a través de sus narraciones, él va exponiendo cómo es realmente Jesucristo el Mesías esperado. Entre las profecías cumplidas, Mateo hace alusión y expone el nacimiento virginal de Jesús, que lo vamos a encontrar en el capítulo primero, en el primer capítulo, versículo 23. Después hace alusión a que los sabios buscan un rey, y eso lo encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 2 del 1 al 12, y ahí vamos a hacernos un pequeño paréntesis para contar esto, que me pareció que es muy importante que lo sepan. Quizás mucho lo que ya leemos la Biblia y hemos tenido conocimiento, más o menos sabemos, quizás a algunos se les pasó. La tradición católica pone en la historia a los Reyes Magos, como ellos le llaman, en el pesebre. Pero eso es imposible. Los católicos ponen a los Reyes Magos, que es el nombre que ellos le dan, en el pesebre, pero era imposible, porque la traducción correcta no es Reyes Magos, sino son sabios, así se les llamaba. Y era imposible que en el primer día que los reyes vieran la estrella, en caravana pudieran llegar al lugar del nacimiento de Jesús. Más o menos ellos tardaron 2 años en llegar a la casa donde Jesús estaba con sus hijos. Por eso esta nota de color, que Herodes manda a matar a los niños de 2 años. No manda a matar solamente bebés, sino manda a matar a todo niño que tuviera 2 años. Porque entre que el día que ellos ven la estrella hasta que llegan a Jesús, Jesús ya tenía 2 años, ¿no? Así que usted entienda esto, que los Reyes Magos no estuvieron el día del nacimiento de Jesús, sino que llegaron 2 años después. Y esto lo podemos aludir en el capítulo 2, versículo 11 del libro de Mateo, que dice así: los sabios llegaron a la casa donde vivía José y María. ¿Usted entiende? Los sabios llegaron a la casa donde vivía José y María. Eso usted lo va a ver, si ya creo que ya lo leyó, porque la idea era que todos leyeran los 28 capítulos del libro de Mateo en esta semana que pasó. Ahí, los sabios llegan a la casa donde vivía José y María. Y ahora volvemos de vuelta a las profecías que Mateo hace alusión. Entre ellas dijimos que era el nacimiento virginal, los sabios buscan un rey, la matanza de los niños, que está en el capítulo 2, del versículo 16 al 18, y después hicimos alusión a Mateo 2, donde dice que los sabios llegaron a la casa donde vivía José y María, y más o menos para este tiempo el niño tendría entre 2 años, ¿no? Después hace la erradicación de la familia, cuando el ángel viene y le dice que vuelva, porque ya todos los que lo habían querido matar
ya habían muerto, para este tiempo ya Herodes el Grande había muerto, ya estaba gobernando el heredero, uno de sus hijos, si no me equivoco era arqueólogo, Herodes arqueólogo, algo así, y eso lo encontramos en Mateo 22, versículo 23, después la traición por las 30 piezas de plata, lo encontramos en Mateo 27, 9, el sorteo de sus ropas, lo encontramos en Mateo 27, 35. Todo esto era para confirmar que era el Mesías. Y también Mateo señala algunas cosas que los otros evangelios no señalan, que eran ofensivas a aquellos judíos que eran los ortodoxos, aquellos judíos que no se habían convertido. Porque Mateo hace mucho hincapié en la necedad, en la incredulidad, en la hipocresía de los líderes judíos y religiosos. Era el único de los tres, es el único, perdón, de los 4 evangelios que tan severamente y con tanta censura habla de los escribas, los fariseos y los sacerdotes. Este libro fue escrito sistemáticamente, conciso y cuidadosamente, pero no sigue un orden cronológico. Todo el Evangelio lleva a un solo tema, ¿no? Así que este Evangelio también se le dice el Evangelio didáctico, porque Mateo presenta las enseñanzas de Jesús. Él hace mucho hincapié en las enseñanzas de Jesús. En el capítulo 5 al 7, Jesús enseña y predica las bienaventuranzas, los principios de la vida, la oración, el modelo del Padre Nuestro. Vio, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las verdades fundamentales del reino. En el capítulo, del capítulo 8 al capítulo 9 hace como una lista de los milagros, el leproso, el siervo del centurión, habla sobre la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, en el capítulo 8 del 14 al 15, habla de la suegra de Pedro. ¿Se acuerda cuando dice que él llegando a la casa de la suegra de Pedro la encuentra a la suegra de Pedro con fiebre y ora sobre ella? Habla también de la autoridad sobre los demonios en el capítulo 8, versículo 16. Jesús mismo confirma la profecía de la redención de la maldición que está en Isaías 53, del 4 al 5. En Mateo 8, 17 continúa hablando más sobre el reino y destaca algunas cosas más. Muestra la autoridad de Jesús sobre los hombres. Mateo abrevia los milagros, no los cuenta detalladamente, pero sí habla detalladamente de las enseñanzas de Jesús. Mateo pone un énfasis en las enseñanzas de Jesús, un énfasis en las enseñanzas del reino que Jesús habla. Sobre todo en el capítulo 10 continúa él hablando sobre algunas cosas del reino. En el capítulo 10 encontramos la elección de los 12, la misión que él le da a los 12, las persecuciones, a quién debemos de temerle, Jesús la causa de división, la recompensa. Del capítulo 11 al 12 vemos a Jesús que es rechazado por los judíos, que Jesucristo menciona que Jesucristo volverá a la tierra para reinar. En el capítulo 13 vemos las parábolas del reino. En el capítulo 18 vemos más enseñanzas sobre el discipulado. En el capítulo 24 al capítulo 25 vemos la venida del reino. Y ahí, no sé si ya lo dije al principio, que tanto Marcos como Lucas tocan estos temas, pero muy superficialmente. No hacen el detalle ni tienen el interés que tiene Mateo en las enseñanzas que Jesús hace de su segunda venida. Por eso este evangelio es un evangelio muy, muy hermoso y tremendo, porque Mateo hace mucho hincapié, ya dije, en las enseñanzas,
pero también hace hincapié en las enseñanzas de la segunda venida del Señor, el final del mundo, el juicio final, el regreso triunfal y las naciones que van a tener que rendirle cuentas a Jesucristo. Es el único evangelio que habla de las parábolas de los talentos, de las vírgenes prudentes y sensatas, de las ovejas y los cabritos. Es en este evangelio donde Mateo nos exhorta a vos y a mí y a cada uno de nosotros a vivir todo el tiempo preparados con esta frase: no saben el día ni la hora en que volverá el Señor. Mateo hace mucho hincapié en esto, por esto es un libro riquísimo, donde yo te animo, te aliento a que lo leas detenidamente. Mateo nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados todos los días como si hoy Jesús viniera a buscarnos, porque no sabemos el día ni la hora en que Jesucristo va a venir a arrebatar a su iglesia, y vos y yo somos esa iglesia. Debemos estar preparados, listos para viajar sin maleta, sin equipaje, sin ropa, porque vendrá un día, como dice en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, vendrá sobre una nube con voz de mando, con voz de trompeta, a buscar a su iglesia. Y Mateo es el único de los 4 evangelios que hace hincapié en esto, de que debes vivir preparado, tenés que vivir preparado, como si hoy fuera el último día. Lucas y Marcos no hablan de estas cosas. Mateo también es el único evangelio que repite 2 veces la palabra iglesia, eclesis, en el griego. Aparece esta palabra 2 veces. Aparece en Mateo 16, 18 y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La segunda mención que Mateo hace sobre esta palabra iglesia está en el capítulo 18 del libro de Mateo, versículo 17. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Y para terminar, quiero decirte también que Mateo ve a Jesús como el Rey. Mateo, todo el libro de Mateo habla de la realeza, de la nobleza, del linaje real sacerdotal de Jesucristo. El libro de Mateo habla, todo el libro tiene que ver con el reino. Lo leímos al principio. Estén preparados, enderecen sus sendas, porque el día del Señor ha llegado. La voz que clama en el desierto, dice Mateo capítulo 3. Por eso yo te animo a que entiendas que este libro es no un libro profético, porque él está contando que se cumplió la venida del Mesías, porque él te está alentando, él te está enseñando las leyes del reino, él te está enseñando las leyes de la ciudadanía, de aquellos que pertenecemos al reino celestial. Él está hablando de que el reino de los cielos ha descendido acá a la tierra, a la humanidad, que el Mesías prometido está caminando entre nosotros, que el Mesías ha venido a cumplir la promesa del libro de Génesis capítulo 3, versículo 16, que le dio Dios a Satanás en el huerto del Edén. Es que Mateo está mostrando con todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas de que el Mesías ha llegado hasta nosotros, y él lo simboliza. Este libro de Mateo se simboliza con el rostro del león, el león de Judá, el rey. El símbolo del libro de Mateo es el rostro del león, y el símbolo de su color que lo identifica es el púrpura, el color real, el color de la realeza. Más adelante, cuando terminemos
de desarrollar los evangelios, yo te voy a contar como una nota de color por qué cada evangelio tiene como símbolo un rostro. El rostro que le corresponde al libro de Mateo es el rostro del león y el color púrpura, el color de la realeza. Yo te animo, si todavía no leíste el libro de Mateo, que lo leas detenidamente, que subrayes los versículos que impacten a tu corazón, que subrayes las enseñanzas que aprendes ahí, porque hay ahí joyas, hay tremendas joyas de enseñanza para nuestra vida. El Evangelio de Mateo es una enseñanza sobre las leyes del reino, cómo nosotros debemos vivir. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Nos enseña cómo debemos nosotros vivir en este mundo, cómo son las leyes del reino de los cielos. Recordad, vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Así que nosotros no vivimos con las leyes, ni vivimos con las normas de este mundo. Como ciudadanos del reino, Mateo nos da las bases y nos da las pruebas para vivir como hijos de Dios y como futuros herederos del reino con Jesucristo. Por eso yo te aliento a que lo leas detenidamente, a que aprendas, a que atesores cada palabra y a que, como dice el libro, no sabemos ni la hora ni el día en que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Debemos vivir cada día preparados como si hoy fuera el último día. Qué tremenda enseñanza. Dios te bendiga y nos vemos la próxima clase con el Evangelio según Marcos. Lee todo el Evangelio de Marcos.